Hola. ¿Cómo están chicos? Yo soy Jaycee y me alegra recibirlos una vez más en mi canal. El día de hoy les traigo otro video tutorial en el celular y es sobre cómo dibujar labios en Ibis Paint X. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Bien, primero creamos nuestro lienzo como ya todos sabrán. Una de 1000 píxeles en adelante como mínimo para tener una mejor calidad y que no se vea tan pixeleado al momento de acercar. Luego elegimos nuestro pincel. A mí me gusta usar cualquiera de estos que digan lápiz. Escojo este y lo primero que vamos a hacer es el boceto inicial o la estructura del boceto, con un color rojo para poder diferenciarlo después de los otros trazos. Hacemos 2 círculos juntos y luego 2 más grandes abajo. Ubicamos los puntos de las comisuras en el medio y un poco alejados de los círculos. Hacemos una línea recta que una los puntos y pase por en medio de los círculos. Y listo, esta sería la estructura del boceto para una boca cerrada. Ahora lo que hacemos es crear una nueva capa y bajarle la opacidad a la capa anterior. Y con un color negro hacemos el boceto definitivo. Siguiendo las líneas guías, dibujamos primero las comisuras y luego la parte de en medio, comenzando con la parte de abajo del labio superior, haciendo como una V bien abierta y unas líneas un tanto curvadas hacia abajo uniendo toda esta parte. Bajamos un poco el tamaño del pincel y guiándonos de los círculos dibujamos primero una línea curva hacia arriba. Luego solo nos queda unir a la parte de las comisuras, más o menos por aquí, donde las comisuras empiezan. Hacemos líneas un poco más curvadas en la parte de arriba. Lo mismo para la parte de abajo, guiándonos de estos círculos. Ponemos invisible la capa del boceto rojo y repasamos un poquito esta parte de aquí del labio inferior. Ahora, si vemos que tenemos que corregir ciertas partes, para no estar borrando y volviendo a dibujar, podemos usar esta herramienta que salió en la nueva actualización de Ibis Paint, que es parecida a la que tiene Photoshop con la opción de licuar, reducir, aumentar, etc. Vamos a usar la opción de licuar para mover ciertos trazos como por ejemplo el labio inferior que está más hacia un lado y no tan centrado. Y esta comisura está más alejada que la otra. Reducimos el tamaño del pincel para licuar partes pequeñas. Y ya está, puedes dejarlo así o darle un poquito más de detalles. Estos pasos siguientes serán opcionales. Con el tamaño del pincel pequeño y la opacidad baja, hacemos líneas inclinadas para hacer una pequeña sombra. Recuerda que si haces sombras con líneas inclinadas, procura hacerlas hacia un solo lado, en todo el dibujo. Y no así, inclinadas hacia un lado, luego hacia el otro y luego hacia otro. No, se ve muy desordenado. Y sí, sé que hay técnicas con sombreados así, pero hay que saberlos usar para que queden bien. Por eso mejor practica primero con líneas hacia un solo lado. Bueno, ahora con el borrador y la opacidad muy baja, doy una pasada para borrar y que quede ligeramente visible. Por eso hice las líneas algo oscuras y largas, para que al borrar se vea mejor y no se lleguen a perder del todo y quede como un pequeño difuminado. Ahora en una nueva capa, por debajo de la que estábamos dibujando y con el bote de pintura voy a darle un poco de sombra a los labios. Para que no te pase esto, activa esta función que dice reconocimiento de huecos. Para los espacios donde no llega el bote de pintura uso el lápiz. Puedes bajarle la opacidad a la capa si ves que quedó un gris muy oscuro. Y para darle brillo, uso el borrador con un tamaño pequeño, haciendo figuras como círculos u óvalos y no importa si no queda perfecto. Yo suelo hacer uno grande y largo en un lado y en el otro uno más pequeño. Puedes hacer también unos pequeños puntitos por aquí. También en el labio de arriba puedes hacerle los brillos si deseas, pero aquí solo de un lado. Bueno, había olvidado de mencionar que el labio de arriba crea más sombra por lo que es ligeramente más oscuro que el de abajo.
Listo, una vez terminado, puedes unir las capas y borrar la del boceto inicial. Voy a moverlo por aquí para tener espacio para dibujar los demás ejemplos. Ahora vamos con otro ejemplo, con unos labios como en perspectiva o los que solemos dibujar cuando el rostro está en 3/4. Hacemos los mismos círculos, pero con los círculos de este lado más grandes y un poco más arriba. De este lado la comisura estará un poco más alejada de los círculos. Y conectamos los puntos con una línea recta. Ahora procedemos a hacer el boceto definitivo. Comenzamos con estos puntos de las comisuras. Y bajando el tamaño del pincel, dibujamos esta línea curva en forma de V y aquí una línea curva hacia arriba. Luego unimos estas líneas con las comisuras. Fíjate que esta parte está más alejada o alargada y es por lo que los labios están un poco en perspectiva o vistos de lado. Ahora cerramos los labios en el centro, de la misma forma que lo hicimos con el primer ejemplo, con la diferencia de que esta línea será más alargada por lo que mencioné antes. Bueno, esto sería si los labios estuvieran cerrados. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos unos labios un poco abiertos, es decir, con los dientes asomándose? Bueno, pues simplemente esta parte del labio superior lo hacemos de la misma forma, pero un poquito más arriba. Y esta línea del labio inferior la hacemos como en forma de V, bien abierta. Repasamos un poquito esta parte donde se cierran los labios, para crear un poco de sombra en los dientes. Ahora con la herramienta de licuar, modificamos un poco ciertas partes, como esta parte del labio inferior que estaba demasiado abajo. Alargué también un poquito esta parte del labio superior. Listo, puedes dejarlo así o hacerle una sombra con las líneas inclinadas. Como quedó bien, no necesité borrar. Y en una nueva capa por debajo de la anterior y con el bote de pintura le damos más sombra a los labios. Recuerda que el tono más oscuro estará en el labio superior. Y con el borrador hacemos pequeños círculos u óvalos para hacer los brillos, variando siempre el tamaño del borrador. Y listo, unimos las capas y ya podemos comenzar con el tercer ejemplo. Bien, aquí vamos a hacer los labios también de frente, pero con la boca un poco más abierta. Hacemos 2 círculos y antes de hacer los círculos de abajo, dibujamos esta figura como una especie de rombo. Y debajo de este hacemos los círculos restantes. Ubicamos las comisuras dejando un pequeño espacio y las unimos con unas líneas delgadas. Esa sería la estructura. Ahora vamos por el boceto definitivo. Comenzamos por las comisuras, al igual que los ejemplos anteriores. Y asimismo esta línea con una especie de V y unas líneas curvas al lado. Luego dibujamos los dientes, con una línea recta pequeña e inclinada y otra línea larga terminando con otra pequeña e inclinada. No los dibujes con una línea muy curva o una muy recta, sin comenzar con las líneas pequeñas inclinadas en el inicio. Ahora dibujamos las líneas curvadas hacia arriba para el labio inferior. Y usando el mismo método de los ejemplos anteriores, dibujamos los labios. Para la lengua dibujamos una línea curva hacia arriba, topando con los dientes. Antes de darle detalles, corregimos con la opción de licuar si es necesario. Me di cuenta, por ejemplo, que estas líneas no estaban muy centradas. Corrijo un poco ciertos trazos usando el borrador. Borro un poco al final de ciertas líneas para hacer que terminen en punta. Había olvidado de decir que mientras más abierta esté la boca, menos pronunciada se verá esta curva del labio superior. Igual que el segundo ejemplo, doy un poco de sombra a los dientes. Y listo, ahora en una nueva capa, con el bote de pintura doy sombra a los labios. Y en el interior uso un tono de gris mucho más oscuro. En la lengua uso un tono más oscuro que el del labio superior, pero que esté más claro que el gris del fondo. Relleno estos espacios vacíos con el pincel.
Creamos un poquito de sombra nada más en esta parte. Y le damos brillo con el borrador. También damos un poco de sombra en la lengua, creada por los dientes. Y difuminamos un poco con el mismo tono gris de la lengua. Unimos todas las capas y muevo un poco para acá este último ejemplo. Si te quedaron un poco oscuros los trazos y el sombreado, puedes ir a esta opción que dice filtro. Y en ajustar color, aumentar un poco el brillo donde dice claridad. Le damos a la palomita para aceptar y vemos el antes y el después. Y listo, eso sería todo. Hasta aquí llega el video tutorial de hoy, chicos. Espero les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. No olviden practicar constantemente todo lo que ven para obtener buenos resultados. Si deseas algún otro tutorial de dibujo en el celular, dímelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal activando la campanita para recibir todas las notificaciones de futuros videos. Nos estaremos viendo en próximos videos, chicos. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.